Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Rubén Chess. Y pues el día de hoy vamos a ver algo diferente a lo normal. En esta ocasión vamos a estar trabajando con diferentes ejercicios. Estos ejercicios yo generalmente se los he compartido a los miembros de la comunidad de Rubén Chess. Igual si no eres parte todavía de la comunidad, te voy a compartir en la descripción del video un enlace para que puedas ser parte de la comunidad y pues que puedas disfrutar de estos ejercicios exclusivos, ¿no? Que pues hasta el momento los estoy compartiendo aquí en el canal de YouTube de Rubén Chess. Sin embargo, pues los miembros de la comunidad pues ya los habían visto, ¿no? De igual forma, pues también a los miembros les va a servir como repaso y bueno, pues sin más preámbulos, comenzamos con este ejercicio en el que vemos que las torres se encuentran dobladas en la columna D, y el hecho de permanecerse en esta posición genera una gran presión por la columna D. ¿Sí? Generalmente cuando nosotros doblamos las torres, pues hacemos que cualquier pieza que se ponga enfrente pues la podamos capturar sin ningún problema. Y por ejemplo en esta ocasión, si ahorita las negras tomaran una decisión como jugar torre aquí, lo puede tomar sin problema, y una vez que tomar con la otra torre, ¿no? Retomar. Entonces sería un error de parte de las negras jugar este movimiento. Sin embargo, en esta posición juegan blancas y hay mate en 4 movimientos. Dice, ¿consideras capaz de encontrarlas y mover las piezas? Ese es el reto, ¿no? Si te consideras capaz, pues te invito a que lo pongas ahí en los comentarios. Sí me considero capaz. Y pues si aceptas el reto, pues te recomiendo que te des unos 10 minutos en esta posición de preferencia, que pongas un tablero físico, no muevas las piezas e intenta considerar qué jugada hacer. En caso de no tener idea, entonces pues empieza a mover las piezas, pero primero te recomiendo que lo hagas, te des unos 10 minutos sin mover las piezas. En caso de ser incorrecta, pues te pedirá que reintentes, ¿no? Hasta que la encuentres. Bueno, en el caso mío, que yo tengo aquí el ejercicio de manera interactiva, si yo hago una jugada que no es la línea principal de este ejercicio, me va a decir que reintente. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, no juego a 3 y me dice que reintente. Entonces dice, pues saludos, mucho éxito, gracias por ser parte de la comunidad de Rubén Chess. Y pues como estos ejercicios se los había compartido directamente a la comunidad, por eso dice así. Pero pues igual también agradecerles por aquellos futuros miembros que vayan a ser parte de la comunidad de Rubén Chess. Y si se dan cuenta, desde un principio está seleccionado en azul una de las torres. Esto quiere decir que yo les compartí una pista a los miembros de la comunidad. Entonces quiere decir que esa torre es la que debemos de mover. La pregunta es hacia dónde la vamos a mover. Si se dan cuenta también, observamos que este peón y esta dama pueden amenazar un posible mate en G7, ¿sí? Sin embargo, ahorita no lo podemos hacer porque está la torre comandando y el rey también. Por lo tanto, no podemos dar jaque mate. Pero aquí se presenta un tema táctico que nos va a permitir hacer lo siguiente. La jugada aquí clave de parte de las blancas es torre de 8, que pareciera una mala jugada porque si se dan cuenta, la torre y la otra torre están protegiendo, y si la ponemos, pues solamente esta torre va a poderlo capturar. Y sí, de hecho lo hacen, capturan. Sin embargo, esta torre no lo puede capturar porque sería mate. Entonces las negras nos responden con caballo F5, y caballo F5 lo que hace es amenazar a nuestra dama, el cual se hace una jugada muy pero muy bonita y muy brillante, y es la jugada que todavía no te la voy a dar. Te voy a invitar de nuevo a que pauses este video. Igual si quieres poner la posición, pensar unos 5 o 10 minutos, adelante. Si no, pues simplemente mira la posición y trata de encontrarla. Pero mi recomendación, como te digo, si quieres mejorar tu nivel de juego, yo te recomiendo que pongas el tablero y trates de pensar en esta posición, encontrar la mejor jugada candidata. Y si ya lo hiciste, ya encontraste la jugada candidata, te invito a que lo pongas en los comentarios.
Y bueno, pues sin más preámbulos, la jugada aquí es dama G7. Dama G7, ¿por qué? Porque resulta que esta torre no puede tomar a la dama, porque la otra torre estaría atacando al rey, entonces está clavada, está inamovible. Y la jugada que sigue es peón por. Y nos encontramos con un jaque mate muy bonito donde el rey se mantiene en la esquina, que pareciera que está protegido. Sin embargo, pues como les comenté un momento, la torre no lo puede tomar porque la otra torre está clavando a la torre de G8. Pasemos al siguiente ejercicio. Todavía tenemos un poquito de tiempo y pasamos al siguiente ejercicio. En este caso, ok, en este caso vamos a avanzar al siguiente. Ok, bueno, aquí básicamente esta posición es una posición de Boiris contra Fer. Ya la jugada ya está definida, ¿no? Ya está mostrada. Pero pues quiero explicarles por qué dama G5 es la jugada correcta, ¿no? Dama G5 es la jugada correcta porque si se dan cuenta ahorita, si el alfil tomara a la dama, pues viene un jaque mate muy bonito, ¿no? Aquí por ejemplo viene, si alfil por, dama, torre jaque, rey aquí, torre acá y mate, ¿no? Entonces por esa razón, bueno, se lo voy a mostrar aquí. Por ejemplo, si aquí las negras tomaran, viene jaque con la torre, rey aquí y mate con la otra torre, evitando, como el rey ya no se puede poner porque está el caballo, entonces es un mate pues sorprendente, ¿no? en la posición. Entonces dama G5 fue la jugada que hicieron las negras. Entonces no pueden tomar a la dama, y si no lo toman, pues igual puede venir un dama H6 seguido de dama aquí, torre aquí por el alfil y jaque mate, ¿no? Si no tomaron al alfil, viene esta, jaque acá, toman, jaque y mate. O sea, repetimos lo mismo, como quien dice. Y bueno, en esta posición, la siguiente es un tema táctico conocido como un ataque doble. ¿Sí? En esta posición te voy a invitar a observar la posición de las piezas. El caballo blanco está en una casilla magnífica y conocida como la oficina de Kasparov. La casilla de F5 del caballo es la oficina de Kasparov. ¿Por qué? Porque está tocando la defensa del rey. Miren, si se dan cuenta, está atacando a la defensa de donde está el enroque, ¿no? Entonces, y pues no solamente la defensa del enroque, sino todo lo que está alrededor, ¿no? Todo esto el caballo lo está protegiendo. Tanto está sirviendo como defensa, como también está sirviendo para comandar casillas contrarias del territorio enemigo y aparte donde está el rey, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues se puede decir que es un caballosaurio, ¿no? Entonces dice, porque está tocando la defensa del rey, así que ya tienes una pista. Ahora, ¿qué crees que sigue o cómo debe continuar? Sí, ya te di una pista, el caballo se encuentra ahí. El tema táctico es un ataque doble. Y pues comentarte que este sería el último ejercicio que vamos a ver en este video, para no extendernos mucho. Y de igual forma te invito a que pongas la posición en un tablero físico y trates de encontrar las jugadas candidatas de entre 5 a 10 minutos. ¿Qué pieza moverías en esta posición? ¿Por qué la moverías? ¿Y en qué casilla, no? Y bueno, pues si ya consideraste la jugada candidata, ya lo comentaste en el video, si te diste la oportunidad y me apoyaste de esa manera, de verdad te lo agradezco. Y pues la jugada clave es dama G4. ¿Por qué dama G4? Porque lo que hacemos es atacar con caballo y dama al punto G7, que las negras en esta posición nos responden con G6, ¿no? G6 para evitar el mate. Sin embargo, aquí es donde ya se presenta el ataque doble, que es
con la siguiente jugada: caballo H6, jaque. ¿Sí? Voy a regresar una jugada anterior. Caballo H6, jaque. El caballo ataca al rey, pero al mismo tiempo ataca a la dama. Estamos atacando doblemente, ¿no? Entonces, pues jugada de parte negra, responden con rey G7. ¿Y cuál sería la jugada más lógica? Pues tomar a la dama. Y felicidades, has completado la lección. Hasta aquí finalizamos los ejercicios. Y pues igual te voy a comentar que este enlace lo voy a poner en la descripción del video, para que si tú quieres darte la oportunidad de acceder a este enlace y poder practicar los ejercicios de manera interactiva, pues vas a tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y pues espero que te haya gustado pues estos ejercicios, espero que te hayas dado la oportunidad realmente de resolverlos, que no nomás le hayas dado play al video y lo hayas reproducido así completo, sino que lo hayas hecho pues por partes, como te lo comenté. Y nada, no, pues agradecerte, ya somos casi los 200 suscriptores. El día de hoy es 15 de enero, lunes 15 de enero, son las 9:12 de la mañana. Y pues con todo gusto y con todo mi cariño, pues les comparto este video, que espero que les haya gustado y haya sido de agrado para ustedes. Y no solo eso, sino que también les haya ayudado a mejorar su nivel de juego, que es lo más importante. El objetivo principal de la comunidad es que mejores tu nivel de juego. Y pues nada, de entre los comentarios, entre las personas que les mandaré saludos son a Andrei, que comentó en el video de Farhan Matsolo contra Cárcel. Igual si no te has dado la oportunidad de ver ese video, fue una partida jugada en ritmo rápido, 15+3, jugada en Uzbekistán. Es un torneo FIDE que se jugó en mes de diciembre, ¿no? Igual si no te has dado la oportunidad de verlo, te invito a que lo veas. Y pues entre esos videos pues compartió Andrei, ¿sí? Comentó Andrei ese video. También comentó Kevin, también nos hizo un comentario. Saludos para Andrei, saludos para Kevin, les mando un fuerte abrazo. Les agradezco de verdad infinitamente que pues estén al pie del cañón aquí sintonizando mis videos y cada vez mejorando en el ajedrez, y dando comentarios muy instructivos, muy constructivos, muy alentadores y motivantes para que pues este canal siga, ¿no? También agradecerle a Arquímedes, le mando un fuerte abrazo a Arquímedes donde quiera que se encuentre. Ya tengo tiempo que no me ha tocado verlo, es un gran amigo mío Arquímedes, y pues mandarle saludos también a él por su comentario, por su crítica constructiva. También mandarle saludo a Sujei, que también es una de las que también me ha comentado en videos anteriores. ¿A quién más? Bueno, también a Luis Medel, también otro amigo mío que también mis respetos para él, una gran persona, un gran ser humano. Le mando un saludo, también le mando un saludo a su hijo, que también lo veo muy motivado. Incluso ellos han sido muy constantes viendo mis videos y compartiéndome comentarios muy constructivos de que me siento muy motivado, etcétera. Me da mucho gusto que compartas estos videos y bueno, comentarios de ese tipo, ¿no? Y bueno, pues ya para no alargarme, te invito a que le des un like a este video, comentes, compartas. Cuando lo compartas, pues te invito a que lo compartas con tus contactos, con aquellas personas que consideras que puedan estar interesadas en este deporte ciencia, que quieran mejorar. Te invito a que lo compartas con ellos. Y pues nada, invitarte a que te suscribas si no lo has hecho, activa la campanita para que recibas las notificaciones. Y pues Rubenches, hasta la próxima.